seguimos con la sesión. A continuación tenemos la plenaria. En primer lugar, de nuevo, daros la bienvenida a todos. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Mario García Sanz. Es catedrático de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio, y es director de programas de investigación del Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos. El profesor Mario es conocido ya por muchos de los que estáis aquí, que compartisteis con él muchas jornadas cuando desarrolló su labor como catedrático en la Universidad Pública de Navarra, hasta que en el año 2009 se trasladó a los Estados Unidos. En Pamplona en concreto fue mi director de tesis y de muchos otros en el área de control robusto. En total ha dirigido a más de 100 estudiantes y muchos de ellos están actualmente desempeñando cargos de relevancia en compañías de energía a lo largo de todo el mundo. Ha trabajado en sitios de gran prestigio como la Agencia Espacial Europea, la NASA y la OTAN. En el año 2018, el Gobierno Federal de Estados Unidos, en Washington, le nombra director de programas de investigación del Departamento de Energía dentro de la agencia conocida como ARPA-I, y desde ahí ha desarrollado pues, el programa Atlantis sobre turbinas flotantes offshore, también el programa SHARCS, que aprovecha la energía de mareas y corrientes, el programa NODES sobre investigación en microredes. Ha liderado más de 40 proyectos con colaboración de múltiples instituciones a lo largo de 30 estados y un presupuesto federal que bueno, pues a todos nos puede asustar un poco en estas latitudes, que asciende a aproximadamente los $200 millones. Como resumen de su currículum, el profesor Mario ha trabajado como asesor de multitud de compañías del sector eléctrico en Europa y en Estados Unidos, ha liderado 50 proyectos de investigación, es fundador de una empresa, posee más de 20 patentes en explotación, ha publicado más de 250 trabajos de investigación y ha escrito 3 libros sobre ingeniería de control. Sin más, agradezco, Mario, el esfuerzo que has realizado para venir hasta aquí. Sé que has aparcado muchos de tus compromisos, de hecho, muchos de ellos les estás atendiendo telemáticamente. Y sin más, pasamos a su ponencia, Control Codesign, soluciones para el reto energético de nuestra generación, de la que espero que todos los asistentes disfrutemos. Me voy a poner los micrófonos. Sí, por ejemplo, abajo mejor. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está encendido? Y el otro también. ¿Ahora se oye? Perfecto. Gracias. Sí, pues, bueno, quería empezar, la verdad es que estoy bastante emocionado de estar aquí porque es volver a casa y estar con todos vosotros y ver a gente como Juan, Sebastián, César y tantos, ¿no? En fin, iría diciendo todos los nombres, Joseba.
la verdad es que me hace mucha ilusión estar ahí con vosotros. Eduardo, le veo ahora por allí. Yo, como sabéis, bueno, estuve muchos años aquí con vosotros y me siento parte de esta gran familia, o sea, de la automática española desde el principio, desde hace tantísimos años. Tuve la suerte de moverme a Estados Unidos, digo la suerte por las experiencias tan bonitas que me tocó vivir por allí, o me está tocando vivir, en el año 2000, a principios del 2009, en enero del 2009, me fui para allí con la familia, primero como catedrático de la universidad, como ha dicho Montse, la Case Western Reserve University, y desde hace pues, unos 5 años estoy en el gobierno de los Estados Unidos llevando cuestiones de investigación en energías renovables desde ARPA-I, ¿no? Como director de programa. Y ha sido una experiencia fabulosa, os podéis imaginar el networking impresionante de gente en todo el país trabajando en renovables. Y yo soy una persona de control, o sea que realmente metiendo el control en todas estas cuestiones y todos estos proyectos increíbles que os voy a enseñar un poquito pues algunos ejemplos de los que hemos ido desarrollando, ¿no? Antes de empezar, me gustaría hablar de dos cosas. Si os quedáis con un par de ideas de la presentación, yo diría, una, el reto de nuestra generación, el problema de nuestra generación, a mi entender, y todo lo que voy a decir aquí es mi opinión personal, o sea, yo no estoy hablando en nombre de nadie, eso ya le dije a Montse, no vengo aquí a hablar en nombre del gobierno americano, habría venido con otro pasaporte, he venido como Mario, o sea, soy vuestro colega y ya está, ¿no? Pero dos ideas, ¿no? Yo creo que el reto de nuestra generación es la energía. El gran problema de nuestra generación es la energía. Si veis un poco todo lo que está sucediendo a nivel de Estados Unidos, Europa, ya no digo ya con la guerra que tenemos ahora aquí al lado, ¿verdad?, y el gas y todas estas cosas, desde muchísimo antes, el reto de nuestra generación es la energía. Lo podéis ver desde el cambio climático, lo podéis ver desde donde queráis, yo no voy a hablar de política, en mi opinión, el gran reto es la energía. Las universidades que no apuesten por la energía en los próximos años van a perder el tren. Los centros de investigación que no sean fuertes en energía van a perder el tren. La cantidad de dinero que nos viene en energía es impresionante. Os voy a dar algunos datos del Departamento de Energía también. Y la segunda gran idea que me gustaría decir, si os quedáis con dos ideas, es esto que pone ahí, Control Co-Design, que tengo que decir que la primera vez que yo pensé en estas cosas me lo contó un gran amigo mío que está aquí, que es César de Prada, hace muchísimos años, me invitó a dar creo que una charla de doctorado o alguna cosa a la Universidad de Valladolid, y yo le oí hablar de lo que él llamaba control integrado en aquella época, y la aplicación, y creo que Joseba también trabajaba en esas cosas, y la aplicación a centrales de depuración de aguas residuales. Es el mismo concepto con otro nombre, Control Co-Design, igual, yo no sé si es que, bueno, pero se nos ha quedado ese nombre, es el nombre que empezamos a hablar desde el Departamento de Energía hace 5 años, y es impresionante cuando vas ahora por las universidades en Estados Unidos y te encuentras doctorandos diciendo, estoy haciendo la tesis en CCD, digo, muy bien, y es el Control Co-Design, que es la idea esta del control integrado. Básicamente, y es la idea que me gustaría decir, la automática para mí no es solo nuevos algoritmos de control predictivo, de control robusto, de control adaptativo, que aquí hay, bueno, auténticos expertos y con muchísimos libros y cosas. No son solo los algoritmos. No es que me está ayudando, como se decía aquí, por supuesto que sí, ¿no? Me está ayudando a recoger mejor las patatas o a hacer el vino. Va incluso más allá. O sea, el control, la ingeniería de control, está en el centro del diseño de los nuevos sistemas. Cuando tú diseñas algo, si piensas en control, o sea, cuando haces ese esfuerzo de co-design, de diseñar muchas cosas a la vez, y pones en el centro de ese pensamiento, de esa discusión, la automática, tú puedes acabar diseñando, como dicen en inglés, un animal diferente, porque tienes otros recursos, otras cosas que tú ves, que realmente acabas haciendo los sistemas diferentes, y es por los conceptos de feedback, de estabilidad, de dinámica de sistemas, de control. O sea, yo creo que el ingeniero, el papel del ingeniero va mucho más allá de los algoritmos. No somos los últimos de la cadena que nos va a venir, estamos, yo qué sé, pues en una empresa como de aerogeneradores y al final alguien nos dice, ¿me puedes hacer el control de pitch para este aerogenerador? Vale, pues lo hago. No, no. Tenemos que estar al principio de todo diseñando con todos los ingenieros mecánicos, eléctricos, aerodinámicos y aportando esas cuestiones de dinámica que probablemente hagan que cambie
la configuración final del sistema y se diseñe la parte mecánica diferente o la parte eléctrica diferente. Eso es el concepto de control co-design. Es codiseño con control por delante como adjetivo. Control co-design es el codiseño poniendo el énfasis en el control. Entonces, si realmente en esta presentación, que espero poderlo hacer en los minutos que tengo, os quedáis con algo, eso voy solo con una transparencia, pero pues dos ideas, ¿no? La energía es el reto de nuestra generación y el control co-design es el futuro del ingeniero de control, mucho más allá de lo que son los algoritmos, que por supuesto también es nuestro cometido, pero va mucho más allá. Bueno, voy a dar un par de ideas de perspectiva del tema de la energía. Me tenéis que perdonar que hay una mezcla de mucho inglés aquí en las transparencias, porque he ido cogiendo transparencias de diferentes sitios para hablar de estas cosas. En Estados Unidos hay dos retos en estos momentos. La administración Biden ha puesto dos retos, y son un poco, si lo pensáis, muy fuertes. Uno que está ahí arriba en la esquina, que lo he puesto en pequeñito, pero dice que para el año 2035, que es pasado mañana, la red eléctrica va a ser sin carbón. O sea, o renovables, o nuclear, o lo que dicen el carbon capture, que tú tienes sistemas que cogen, digamos, si tienes un sistema convencional de energía fósil, pues estás captando, y es muy caro, todo el tema de los residuos de carbón. Pero para el 2035 se quiere que la red eléctrica sea limpia. Es increíble, o sea, las cosas que hay que hacer, estamos aquí en este punto, esto viene de un informe del Departamento de Energía, esto tiene que crecer extraordinariamente. Este verde es la renovable, bueno, hay un intervalo aquí porque por diferentes cuestiones de incertidumbre, esta es la fósil que va decreciendo, esta es la nuclear que va creciendo, o sea, la inversión es brutal. Cuando empiezas a ver aquí los trillones americanos, pero de kilovatios hora que hay que producir, los gigavatios que hay que instalar para el año 2035, que es pasado mañana, es brutal. Pero no queda ahí. Es que encima dice, no, para el 50, y esto sigue, para el 50 toda la economía tiene que ser de cero, o sea, emisiones de carbono cero. Claro, ya tienes que seguir ampliando esto, y estos son ya números que son fortísimos, o sea, de todos los sistemas de generación de energía eléctrica que tenemos que crear para alimentar las industrias, las empresas, para el transporte, para absolutamente todo. Esto es lo que hay, esto es lo que se está discutiendo ahora mismo, y todo el dinero va por esto. En el departamento donde estoy, el Departamento de Energía acaba de sacar pues una convocatoria de $1 billón con B de dólares para estas cosas, para los próximos 2 años. Se está manejando unas cantidades de dinero abismal. Entonces, hay que estar aquí, porque ya sabéis lo que pasa. O sea, Estados Unidos empieza con esto, en Europa también se está haciendo de todo. O sea, eso no os lo voy a contar yo, me lo contaréis vosotros. Esto es el gran problema de nuestra generación. Y ahora mismo los esfuerzos son enormes. No solo la administración Biden, yo he estado con las dos, con Trump y con Biden. Con Trump hemos hecho muchas cosas, ya sé que no llegaba aquí en la prensa, pero se han hecho muchas cosas. Algunas de las cosas que os voy a contar, yo las he empezado con Trump. Y ahora con Biden se sigue con todo esto. O sea, hay realmente el problema de nuestra generación. Pero quiero empezar con una anécdota y con un poco de historia. A final del siglo XIX estaba todo el mundo intentando volar, ¿verdad? Y tenéis aquí ejemplos de gente que realmente no lo consiguió. ¿Y qué hacían? Pues más alas, más grandes, y todo el mundo estaba obsesionado con un concepto. Si yo os pregunto por qué los hermanos Wright triunfaron, probablemente muchos me vais a decir porque montaron un túnel de viento, porque miraron a los pájaros, porque tenían perfiles aerodinámicos. No. El problema de esta gente era la estabilidad, que lo conocemos muy bien. Es un concepto de control, como sabéis súper bien, ¿no? Todos ellos querían tener sistemas cada vez más estables, pero lo que sucedía es que cuando intentaban volar y tenían una ráfaga de viento, se torcían estos aparatos y no tenían suficiente ancho de banda para reaccionar rápido y acababan estrellándose. Eran lentísimos desde el punto de vista de ancho de banda, si lo ponemos en un diagrama de Bode, o de constante de tiempo, pues
muy larga, ¿no? ¿Qué hicieron los hermanos Wright? Los hermanos Wright construyeron un avión que básicamente era inestable. O sea, pusieron aquí estas alitas pequeñas por delante y lo que sucede es que cambian el centro de presiones y el centro de gravedad, están relativamente al revés, o sea, está el peso por detrás y el lift por delante. Este avión tiende a dar la vuelta, como si fuera un martillo, tiende a dar la vuelta, es inestable, pero es rapidísimo. Entonces pusieron a uno de los hermanos, que esta es una foto real, con unos cables y unas poleas y tal, controlando aquello. Todas las patentes de los hermanos Wright son de control, por cierto. Todas, o casi todas. Entonces construyeron un avión inestable, pero con un ancho de banda muy rápido. Y fue un éxito. Fue el primer vuelo controlado, humano, con motor, en el año 1903, pues allí en Carolina del Norte. Esto es un ejemplo de control co-design, porque ellos, pensando en el concepto de la estabilidad, inventan un animal nuevo. Dicen, no, en el concepto del ancho de banda, que es otro concepto nuestro, y lo hacen este mecanismo de esta forma, manejando estos conceptos, y acaban con un animal diferente, pero acaban volando. Entonces, el gran éxito fue un éxito de la automática. Tengo otro ejemplo aquí muy bonito. Este es Charles Brass, este vivía en Cleveland. Este es uno de los pioneros de la energía eléctrica en Estados Unidos. Murió en 1929 y trabajó también en la universidad donde yo estoy, aunque nadie se acuerda, pero trabajó allí. Y diseñó esto que veis aquí, que está ahora mismo en Cleveland Downtown. Es un aerogenerador de 144 palas, no sé por qué tantas, pero 144 palas, 17 metros de diámetro. Aquí podéis ver una persona. Esta era su mansión. En su mansión tenía en el sótano un laboratorio con todo tipo de cosas para hacer experimentos eléctricos y montó un aerogenerador. 12 kilovatios solo, y gigantesco. Bueno, este hombre hizo y esto es Scientific American, una revista conocidísima, ¿verdad? Creo que es una revista, es un número del 1890, y ahí está la foto. En el año 1908 concedió la primera entrevista a la prensa sobre este aerogenerador y dijo, el sistema lleva funcionando solo, automáticamente 20 años, sin ningún problema. Y entonces todo el mundo piensa que en 20 años menos, 1888 es cuando se monta esto. Y de hecho, incluso el Paul Gibb acaba de sacar un artículo diciendo que este es el segundo aerogenerador para producir electricidad de la historia. Cuando yo llegué a Cleveland y conocí esto, me fui a la biblioteca del centro de la ciudad, de Downtown, porque digo, no puede ser que este hombre montara una cosa tan grande y no montara nada antes para hacer alguna prueba, ¿no? Y efectivamente, encontré en 1887 un pequeño artículo diciendo que una tormenta en 1887 destruyó el aerogenerador de Charles Brass. Y entonces él lo reconstruyó, y lo reconstruyó de tal manera que luego funcionó de manera automática por 20 años. Estoy diciendo que en julio del 87 esto ya funcionaba. Por lo tanto, si hay aquí alguien de Escocia que me perdone, pero hay un ingeniero de Escocia, profesor de la Universidad de Strathclyde, que se dice que es el primero que generó energía eléctrica a partir de un aerogenerador, probablemente fue Charles Brass, porque el escocés es de 1887. En julio del 87, una tormenta de verano destruyó el aerogenerador, o sea que ya funcionaba. Entonces, bueno, por lo menos vamos a ponerlo a la par, ¿no? Pero creo que es una historia bonita, pero voy más allá. Cuando él reconstruye esto, utiliza control co-design, porque lo que hace es, dice, mira, para la próxima tormenta voy a hacer un mecanismo que es esta superficie enorme que es la cola, voy a poner una perpendicular, la número 2, voy a poner una serie de mecanismos con pesos y poleas aquí dentro, de manera que cuando el viento es muy, muy fuerte, este sistema se tuerce y entonces se para el aerogenerador. Y cuando no es tan fuerte, se vuelve a la perpendicularidad, o sea, el rotor perpendicular al viento. Esto es un sistema de control, totalmente pasivo, con mecanismos y tal, pero es un sistema de control que lo que ha hecho ha sido rediseñar todo con conceptos de control co-design. Gracias a eso, 20 años sin problemas. Entonces, creo que es un ejemplo muy bonito por muchas cosas, energía, control. Bueno, pues eso es lo que dos grandes pioneros del control co-design.
Charles Brass y los hermanos Wright. Rápidamente, ¿qué es el concepto de Control Co-Design? Pues mira, en vez de estar diseñando las cosas de manera secuencial, suponeros un aerogenerador que primero haces las palas, esto ya no se hace así, pero vamos, lo pongo como ejemplo. Primero haces las palas, la aerodinámica, luego a partir de ahí diseñas los mecanismos, luego a partir de ahí la parte eléctrica, luego la electrónica, al final el control. Al final alguien nos llama diciendo, tengo que controlar esto. Y tú dices, si no puedo, vaya monstruo que has diseñado, ¿no? En vez de eso, y que básicamente esto se hace, y bueno, aquí hay mucho texto, pero básicamente estamos especializando tanto a nuestros ingenieros que realmente saben de una cosa. Para irse al Control Co-Design tienes que tener también una visión del sistema, una visión global, tienes que saber un poco de todo, de aerodinámica, de mecánica, de electricidad, de electrónica, etc. Entonces, este es el Control Co-Design, este es el concepto que en este codiseño metemos los conceptos de control en el medio y los tenemos como objeto de discusión para diseñar algo diferente. Y cuando hacemos esto, estamos pensando ya en que quizás vamos a poner nuevos actuadores, nuevos sensores, algoritmos de control. Tenemos un problema de dinámica aquí, de dinámica allá. Tenemos un problema de fatiga mecánica, por ejemplo, que eso con control se puede resolver muy bien. Tengo aquí un pequeño ejemplo que alguno de los que está por aquí lo conocerá. Creo que he visto a Marta por ahí. No sé si la veo. Allí, Marta, ¿qué tal? Es una de mis antiguas doctorandas, ahora responsable en Siemens Gamesa de investigación, y creo que el de al lado le conozco también, Javier, ¿no? ¿Qué tal? Pues ellos trabajaron en este aerogenerador. Yo recuerdo, al final de los 90, ya no es cuestión de controlar la velocidad del rotor moviendo el pitch. Aquí tenéis qué sucede si tú en el sistema de control le metes simplemente al algoritmo un filtro NOC y lo que haces es absorbes toda la energía a una determinada frecuencia y no le dejas vibrar a la torre. Pues que la torre vibra mucho menos. Tenéis aquí en negro sin el filtro y en rojo con el filtro. Si tú esto lo haces en el diseño al principio, puedes decir a los que te hacen la torre que no hace falta una torre tan pesada, que no hay que reforzarla, que puede ser mucho más barata. Esto que se hace hoy, en aquella época era nuevo, pero es un concepto de Control Co-Design. Entonces, de hecho, este aerogenerador que veis aquí, que era el de M Torres, donde sabéis que yo trabajé muchos años, esta torre era un 30% más barata que, perdona, Marta, pero los que estaban, tus colegas de hace 20 y tantos años, pero esto es Control Co-Design también. Bueno, entonces, si ponemos eso aquí como historia de una idea, yo diría que aquí está, ves, Charles Brass y los hermanos Wright. Aquí está todas esas cuestiones de César, de Joseba, de la época de los 80, y aquí he puesto un poco los programas que os voy a contar ahora enseguida de Control Co-Design, de ARPA-I y de muchas más cosas que están sucediendo ahora. A mí me gusta hablar de Control Co-Design en tres áreas, y este es un articulito que escribí en el año, no sé, 2019, de estas cosas de Control Co-Design. No hay fórmulas, es la filosofía. Pero básicamente es lo siguiente, o sea, cuando estamos intentando aplicar esta filosofía de Control Co-Design, podemos pensar en, bueno, imaginaos cooptimización. Y yo tomo todos los modelos matemáticos, todas las dinámicas, y lo meto en un proceso formal matemático donde encuentro un óptimo. Perfecto. Y el control integrado, César, Joseba, podéis decir mucho, iba mucho también por ahí. O cosas que se hacen hoy, esta área 3, cosimulación. Dices, bueno, machine learning, yo pongo pues todos los casos que pueda pensar y tengo un algoritmo de búsqueda pues, con todos los temas de machine learning o inteligencia artificial buscando soluciones. Pero a mí me gustaría enfatizar el A1, que es el ingeniero. Esto es pone ahí Control Inspired Paradigms, o sea, el paradigmas de control, la inspiración del ingeniero. Todo esto funciona, todo esto lo mejor es que colabore todo, ¿verdad? Pero la parte 2 viene de las matemáticas, es muy formal, tiene el problema de que a veces es muy difícil tener modelos matemáticos buenos de todo. Entonces tiene esa limitación. La cosimulación depende de los ejemplos que le metes al sistema de búsqueda, pero yo suelo decir, si tú pones todos los pájaros y los insectos y todas las cosas que vuelan en la naturaleza, probablemente no encuentras un helicóptero. Es el ingeniero el que ha venido y con una idea feliz dice, helicóptero, vamos a hacerlo así, o el autogiro. Entonces,
de alguna manera quiero enfatizar que es la ingeniería y la creatividad del ingeniero es clave en el control co-design. Por supuesto las matemáticas ayudan, por supuestísimo, todos trabajamos con matemáticas y la formalidad y todo esto. Por supuesto el computer science con simulación, el descubrimiento, ¿verdad? Pero la creatividad del ingeniero no se puede, o sea, es clave. O sea, y ahora que todo el mundo habla sobre todo del A2 y el A3, yo creo que hay que recuperar un poco esta parte de la ingeniería, de tener esa creatividad, ¿no? Bueno, esa es la idea del control co-design. Otra cuestión es cómo medir esto. Y ahora voy a intentar mezclar un poco el control co-design con la energía. Probablemente todos conocéis esta fórmula, el coste de la energía. Espero que vuelva. El ECOE. Os lo cuento si no. Básicamente tenemos en el numerador todos los costes que nos cueste, vamos a suponer un aerogenerador, multiplicado por FCR para ponerlo por año, y luego el coste de mantenimiento, el OPEX, Operational Maintenance, dividido por la energía que produces ese año. O sea, acabas en dólares o euros por kilovatio hora. Esto es lo que de alguna manera guía todo el negocio energético mundial. Si tú tienes un buen LCOE de 3 céntimos, tienes un negocio impresionante, inviertes dinero y allí eso va. Si tu LCOE es de 15 céntimos, es un desastre, es súper caro. Y de hecho, aquí tenéis una pequeña tabla, tiene un par de años, pero la mejor eólica ya anda por, estos son dólares, ahora ya sabéis que hay paridad, 2,6 céntimos de dólar por kilovatio hora, o 26 dólares por megavatio hora, como queráis verlo. La eólica es la más barata del mundo, la solar también está ya ahí, 2,9. La verdad es que están peleando ya las dos. Ahí podríamos hablar mucho de esto. La eólica flotante estamos en 15 todavía, es muy cara. La de mareas es carísima, estamos en 18, 24. Bueno, tenéis esto, dólares por kilovatio hora de energía producido, es realmente el kit de la energía. Pero a mí esta fórmula nunca me ha gustado demasiado, porque, primero, el CAPEX, el coste del sistema, depende del acero. Oye, estos sistemas son masivos. Aquí está la evolución del acero en los últimos 15 años en Estados Unidos. Tenéis picos desde 1200 hasta 200. Claro, tú me dices, tengo un LCOE de 3 céntimos. Digo, sí, ¿con qué coste de acero? Entonces, esto realmente está jugando muy fuerte aquí. Y luego el AEP, el Annual Energy Production, depende del emplazamiento. Puedes tener curvas de diferente perfil, ¿verdad?, para explicar la velocidad de viento que tienes a lo largo del año. Entonces, de alguna manera, intentamos quitar estos conceptos, estos dos del LCOE, y propusimos una nueva métrica, un espacio métrico con dos cosas. Primero aquí, el rendimiento de la máquina, es decir, desde viento hasta electrones, o desde agua hasta electrones, es este eje, multiplicado también por la availability, la disponibilidad. Y luego un M2, que lo que tiene es el área barrida dividido por lo que llamamos la masa equivalente, que es esta formulita que es en acero, o sea, si esto me vale 100 dólares, pues ¿cuántos kilos de acero son 100 dólares? Pues masa equivalente, estos kilos de acero. Entonces, coges todo el manufacturing, la instalación, los materiales y lo conviertes a masa equivalente. Haciendo esto, resulta que aparece una gráfica así y la proyección es un espacio métrico, que es este que veis aquí, y hemos usado este espacio métrico para todos los programas de renovables de ARPA-E. Entonces, es muy interesante porque de repente dices, energía eólica volante, ¿no? El Makani, diferentes proyectos que lo tenéis aquí. Bueno, pues desde el punto de vista de área barrida partido por peso está muy bien, pero desde el punto de vista de rendimiento está muy mal. Por cierto, estas curvas son las curvas del LCOE. Esta es una curva del LCOE de 7,5 céntimos. Y cuanto más arriba vas, menos. Este es el objetivo de mi programa Atlantis, sobre energía eólica flotante. Les hemos pedido en 3 años, quiero aerogeneradores eólicos flotantes a 7 céntimos. Y ahora mismo está en casi 14, 13,6 céntimos por kilovatio hora. Entonces, los programas que hacemos en ARPA-E son siempre de temas fundamentales, de investigación fundamental, pero queremos que todos en 3 años estén en el mercado con un producto, 3-4 años. Y si no, no elegimos ese proyecto, no lo aceptamos. O sea, todos estos millones que ha contado Monse, todos los proyectos tienen que tener estas características. Entonces dices, bueno, si es
El objetivo es estar por aquí encima y haz lo que quieras. Este es el espacio métrico, es independiente del precio del acero, es independiente del emplazamiento, yo quiero estar por encima de esa curva. Si tienes un aerogenerador flotante, tienes que ir realmente hacia la derecha, o sea, es un problema de rendimiento. Si tienes un aerogenerador, este es el volante, ¿verdad? Un aerogenerador flotante es un problema de masa, o sea, pesa demasiado, no es un problema de rendimiento. Con rendimiento, por mucho que aumente el rendimiento, voy a llegar al límite de vez, no voy a llegar nunca a cortar esa isolínea. Tienes que hacer masa. Entonces, esto es una herramienta que ha resultado muy interesante y se está usando ahora en todas partes en Estados Unidos para ver el LCOE y ver realmente cuál es pues, tu programa de investigación. Aquí tenéis un ejemplo pues de cómo llegar a los 7.5 y las cosas que se van haciendo para ir hacia arriba, ¿no? Entonces, que si el peso de la plataforma, que si el peso de la torre, el diámetro del rotor, o sea, son cuestiones muy concretas para llegar ahí arriba, nada prácticamente de rendimiento. Cuando vas a energía de mareas o energía de ríos es diferente. Hay que hacer 3 cosas en vez de una, y lo contaré ahora, ¿no? Porque además el OPEX es carísimo y tal, entonces, pero con esta herramienta puedes de alguna manera, tienes una métrica para entender qué hacer. Esto está unido con el Control Co-Design, porque la filosofía de Control Co-Design puede ayudar a hacer muchas de estas cosas, porque bajas fatiga mecánica, porque bajas otro tipo de cosas, ¿no? Tienes un sistema más rápido, evitas sobrevelocidades en un aerogenerador, en el agua, bueno, lo vais a ver ahora, muchas cosas. Si estáis interesados en esto, en la página web de ARPA-E hay hasta 5 hojas Excel como esta para hacer todos los cálculos de estos espacios métricos, el LCOE, con pues, muchos datos y tal, que los pusimos para todos los potenciales performers, la gente que envía proyectos de investigación, para que cumplieran estas cosas y de alguna manera hacer el seguimiento de los proyectos. Bueno, con esto voy a correr un poco. Esto es un poco el programa Atlantis que os voy a contar ahora, de energía eólica flotante. Tenemos en estos momentos 21 proyectos, 96 millones de dólares, 4 áreas de investigación, estamos en 20 estados. El programa SHARKS, bueno, ya veis que son acrónimos, ¿no? Atlantis, tenéis ahí el acrónimo un poco largo, el SHARKS es de energía de mareas y de ríos, pues otros 40 millones de dólares, 12 proyectos, 21 estados. Hicimos la primera Ocean Week de ARPA-E, vinieron más de 300 personas, esta es una foto de ese día. Tenemos ahora la segunda en octubre, si alguno quiere venirme, pues me lo contáis, mandadme un email, encantado de invitaros, y ahí habrá pues, muchísima gente de todo este campo de la energía, de Atlantis, de SHARKS y de otros programas. Bueno, con esto voy a correr un poco, os cuento Atlantis. Atlantis lo empezamos en el año 2018, tenemos, esto me lo voy a saltar, la capacidad eólica global, energética, tal, pero sí, esto es interesante, la energía eólica flotante. En estos momentos tenemos 4 parques eólicos instalados en el mundo, ya está, no hay más. Aquí estamos empezando. El último ha sido este que está aquí en Escocia, donde está el grupo Cobra español. También en este segundo también tenemos a Repsol, PPI también tienen cosas en España. O sea, hay bastante presencia española. Este se pone en la costa de Portugal, pero sale desde desde Galicia las instalaciones de estas máquinas. Podéis ver aquí un poco, las máquinas son de 6, 8 y ahora ya hasta 9.5 megavatios. Son máquinas bastante grandes, pero todavía las plataformas son enormes y están reportando entre 20 y 14 céntimos de dólar por kilovatio hora. Esto es muy caro. En Atlantis queremos 7,5. O sea, esto es carísimo. Pero bueno, ya veis un poco Bueno, esto me lo voy a saltar. Es una transparencia interesante porque son los más grandes del mundo ahora mismo. Yo creo que Marta igual está en uno de ellos, que la tenéis ahí con este de Siemens Gamesa de 14 megas, no sé si estáis en 15 ya, porque hay una competición, 14, 14, 15, 16, pero están, a ver si hago uno más, ¿no? Pero son máquinas gigantescas. Esta está montada ya, es la de General Electric, estos están en el programa Atlantis. También están, no os había contado, pero este de aquí, este parque eólico, el de Windflow, también está en el programa Atlantis. Bueno, y esto me lo voy a saltar, son simplemente la capacidad eólica offshore flotante de Estados Unidos. Es mayor que la necesidad eléctrica de la red eléctrica, o sea, es muchísimo mayor. O sea, con un 20 o un 10%
que tomemos de las posibilidades en las costas, ya podemos dar los 4.100 teravatio-hora de energía al año. O sea, realmente el recurso es impresionante. Es control co-design porque ¿cuándo hay control co-design? O sea, si yo diseño, no sé, pues este vaso no es control co-design. Control co-design es cuando tienes subsistemas interaccionando dinámicamente. O sea, tú tienes la aerodinámica, tienes la parte hidráulica de las olas, en medio una torre flexible, la red eléctrica que viene, que va, que sube, que baja y que también acelera el rotor o lo frena. Ahí todo está interaccionando de manera dinámica. Entonces, un sistema de control en medio interacciona con todo, hay que diseñar todo a la vez. Por eso, este es un ejemplo de control co-design fabuloso en la plataforma eólica flotante con el aerogenerador, pero hay tantísimos más. Bueno, me salto esto, es un poco decir que las turbinas tienen que trabajar con las plataformas flotantes, que no lo están haciendo, y el control no debe ser lo último, debe estar en medio. Aquí hay muchas ideas de control co-design, o sea, reducción de masa, pues eso, los años, el sobrevivir a todo tipo de eventos, la resiliency, la efficiency, todas estas cosas realmente están en medio, el performance decline. Esto es importantísimo, que los aerogeneradores con los años van peor. Si tú tienes un sistema de control, puedes negociar los años de una máquina. Puedes decir, oye, no te muevas tanto ahora, que no produces tanto, muévete más luego. Eso es un sistema de control que está gestionando tu vida en fatiga mecánica. Hay tantísimas cosas en la red también. Bueno, partes del Atlantis, tenemos áreas de nuevos diseños, experimentos, computer tools, componentes. Estos son los proyectos iniciales, ya sé que hay mucha letra, solo quiero que veáis un poco, los que están en azul son las instituciones que están dentro del programa Atlantis. Aquí hay 15 proyectos, los 15 primeros, no los 6 de fase 2, y tenemos aerogeneradores verticales, aerogeneradores horizontales, plataformas nuevas, sistemas que van horizontales y luego se ponen verticales para pasar debajo de los puentes si tu instalación en el puerto pues tiene un puente que tienes que atravesar y no puedes. Hay todo tipo de cosas. Es muy bonito el de UMaine, este de aquí, y también el de, ¿dónde están? Aquí Atkins, que ahora se llama Kent. Estos han metido en el sistema el mismo procedimiento que la NASA desarrolló para controlar cohetes cuando despegan. Uno de los grandes problemas es la estabilidad del cohete, que no tenga vibraciones. Entonces, NASA desarrolló un sistema muy interesante para que el sistema se mueva mucho menos. Realmente es como un filtro pasa-baja. Pues han diseñado lo mismo para las plataformas flotantes y estamos consiguiendo ya en Marine, aquí en Holanda lo hemos probado, y también con UMaine, que las plataformas flotantes se están moviendo menos de un 50% de lo que se mueven ante un evento o ante olas normales. Con eso consigues que la masa necesaria sea mucho menor y por lo tanto puedes hacer algo mucho más barato. Estamos hablando de dinámica al final para hacer estas cosas. Entonces ya digo, estos dos proyectos son realmente muy bonitos, pero hay también de computer tools, hay de muchas cosas. Tenemos uno de plasma, ya os voy a enseñar alguna foto. Esta es la distribución de Atlantis en 20 estados, las estrellas son los primes. Y esto es una cuestión de, hacemos también cross collaboration entre todos los proyectos, están colaborando con todos los proyectos, no son proyectos independientes, es un tema nacional muy fuerte que hemos montado. Estos son experimentos, como digo, este está en la Universidad de Maine, esto está en Washington DC, es de la Navy, aquí puedes producir todo tipo de olas y cosas. Este no tiene viento, este sí. Este es el túnel de viento de UT Dallas. Este es el sistema que está en Holanda, que es probablemente el mejor del mundo, para hacer pruebas para flotantes con también viento. Este es un ejemplito de uno de los proyectos de Atlantis. Es un aerogenerador eólico con eje vertical, pero con área variable. De manera que cuando hay una tormenta, estos tensores dejan de apretar, se estira y el sistema se para. Lo bueno bueno, tiene muchos problemas y muchas ventajas. Lo bueno de un aerogenerador de eje vertical, primero es que no tienes sistema de yaw para hacer, no te hace falta. Segundo, el centro de gravedad aquí, en un clásico, está altísimo. Aquí no, porque tienes aquí abajo pues la multiplicadora, el generador y todo. Y como tiene que estar flotando, la plataforma flotante es mucho menor en este caso que en el caso tradicional.
Entonces, hay una serie de problemas de control y de tal que se están mirando ahora, de manufacturing también de estas palas, que son enormes, pero realmente yo veo aquí un futuro impresionante. Tenemos 2 proyectos en Atlantis haciendo esto, Sandia Lab y UT Dallas. Este es otro ya de Computer Tools para Control Co-Design. Estamos metiendo en el famoso OpenFast que desarrolló NREL todos los conceptos de Control Co-Design y es un tema muy interesante. Esto es Principal Power, hemos monitorizado estas máquinas que están en la costa de Portugal y estamos intentando entender eso un poco. Este es otro de plasma. La idea es poner unos electrodos en las palas, uno enterrado, otro en superficie. Entonces, cuando metes más de 10.000 voltios, generas plasma. El plasma puede inducir viento y estamos consiguiendo ya unos incrementos de velocidad de viento de 5 metros por segundo. Entonces, con eso realmente puedes interaccionar y en vez de mover, que tienes una pala de 110 metros, por ejemplo, como son ahora las más grandes del mundo, mover el pitch de 110 metros es un tema muy serio. Si tú tienes plasma, puedes reducir el movimiento de pitch, por lo tanto la fatiga mecánica, por lo tanto acabas con palas más baratas y torres de menos peso y plataformas de menos peso. Entonces el efecto dominó empieza aquí. Estos están en Providence, en Rhode Island, es una empresa pequeñita, están haciendo cosas realmente muy interesantes. Artura se llama. Bueno, y me quedan, espero que 5 minutos, no sé si tengo, para el proyecto Sharks. El proyecto Sharks es sobre energía de mareas, energía de ríos, los mismos conceptos, pero ahora bajo el agua, como un aerogenerador bajo el agua. La cuestión, si miráis un poco la fórmula de la potencia, es muy interesante porque el área, o sea, la densidad del agua es 480 veces la densidad del aire. Digamos, los rendimientos aerodinámicos o hidrodinámicos son los mismos, rendimientos mecánicos eléctricos son los mismos, la velocidad de agua es mucho menos que la de viento, como mucho irás a 2,5-3 metros por segundo para rated, en el viento andamos en 11, pero cuando tú metes todo esto en esta formulita, acabas viendo que para el mismo sistema, por ejemplo, de 1,5 megavatios, te hace falta un área 20 veces más pequeña debajo del agua, cosa que es muy interesante. En esto no te hace falta presas, no te hace falta todo esto, tú pones esto donde haya, porque coges energía cinética, no energía potencial. Imaginaos, ya no, o sea, esto se puede poner en cualquier sitio, para mareas, para corrientes oceánicas, para ríos. Hicimos un estudio en Estados Unidos de varios sitios, hablamos mucho con gente de Alaska, con gente de las tribus de Alaska que viven en zonas, la verdad es que fue muy bonito, estuvimos allí y hablando con comunidades remotas, identificamos 3 zonas, 2 para ríos, 1 para mareas, al revés, 2 para mareas, 1 para ríos, y luego en el Mississippi para ríos, y pusimos 4 sistemas diferentes, o sea, 2 para ríos, 2 para mareas, tidal, 2 para áreas remotas, que son sistemas muy pequeños con conexión a microred, y 2 para de gran escala, con conexión a red. Entonces, identificamos esas 4 digamos, tipos de máquina, que son totalmente diferentes, y encontramos los históricos de velocidades de agua de todos estos sitios, que los tenéis aquí. Entonces, manejando esto y lo que había en el estado del arte, vimos que actualmente el LCOE para estos 4 sistemas estaba en 24, 25, 17, 10 céntimos, muy caros. Y dijimos, hay que bajar el 60%. Y entonces aquí está el 60% de lo que hay inicialmente y es el objetivo de Sharks. Entonces lanzamos la convocatoria, lo mismo que Atlantis, tuvimos cientos de propuestas, acabamos eligiendo 12. En Atlantis elegimos 15. Bueno, y hay muchas cosas para T1, T2, T3, como os decía, el rendimiento, estos son todas las fórmulas de rendimiento, el área partido por la masa equivalente, o el T3 que tiene que ver con el OPEX, porque tú esta isolínea la puedes mover si tienes menos gastos en mantenimiento. Estos son ideas que vienen a esta fórmula de M1, que es la métrica número 1. Entonces hay gente que ha venido proponiendo unas hidrodinámicas mejores, hay gente que ha venido proponiendo generadores electrostáticos, no con imanes, una cosa muy interesante, que está teniendo muchos problemas, pero muy interesante en principio. Tiene problemas para ir a alta potencia, pero bueno, hay un par de empresas mirando esto.
bueno, los temas de la conexión eléctrica, de la disponibilidad. Esto es la cuestión, esto van para los eólicos que hay aquí, esto está por encima del límite de Bethe. Y entonces alguno me va a mirar y tú estás loco. Cuando tú metes muchas turbinas en un canal, la teoría de Bethe deja de funcionar. Y entonces el máximo del límite de rendimiento aerodinámico, que está en el 0,59 Bethe, se puede pasar. ¿Por qué? Porque aquí estás jugando también con energía potencial, en el fondo. Y cuando pones muchos generadores en un canal, hay un concepto que es el blockage, que es el área de todas estas máquinas dividido entre el área de canal. Cuando vas a niveles del 50%, 60%, fijaos, aquí empiezas con el Bethe del 0,593, puedes llegar hasta casi el 80%. Esto está probado, ¿eh? Tengo un equipo en la Universidad de Washington, en Seattle, que ya lo han comprobado en un canal. Entonces, es un campo muy interesante también para este área, ¿no? Cuando tienes canales. Bueno, el M2, pues el área barrida por la masa equivalente, pues materiales, manufacturing, instalación, masa, ahí hay bastantes cosas, ¿no? El T3, que como veis aquí, T3 tiene que ver con el operational maintenance, tiene sistemas que van y vuelven del río o del fondo y tú haces el mantenimiento y vuelven. Por cierto, las eólicas flotantes también lo pueden hacer, que eso es una ventaja inmensa en comparación con las eólicas fijas, que tú puedes coger la máquina, te la llevas a puerto, la arreglas y la vuelves a poner. Hay sistemas que suben y bajan, están dentro del agua, suben para mantenimiento y bajan. Bueno, y luego pusimos evidentemente, muchos requerimientos ecológicos, o sea, hay unos mínimos de impacto, o sea, esto lo estamos midiendo, pero con lupa, tema de conexión a microredes de alta fiabilidad, porque esto tiene que estar en zonas remotas, estas son fotos de Alaska, y otras cuestiones de corrosión biológica, etcétera, etcétera. O sea, todo esto fueron recomendaciones y exigencias para el programa. Aquí os cuento rápido, y con esto voy a acabar, proyectos. Aquí tengo fotos de proyectos. Tenemos hydrofoils que se mueven oscilantes. Tenemos optimización del tema del blockage, que os estaba contando, Universidad de Washington y Michigan. Tenemos temas para canales de cross-flow, o sea, de ortogonal, el agua va ortogonal. Tenemos cometas, tenemos sistemas sin rotores, que lo tienen dentro de tuberías, pero aprovechan unas cuestiones más de energía potencial. Que os voy a enseñar un vídeo para terminar, en Alaska. Este es el más grande que tenemos, que es con Aquanis, es un proyecto. Aquanis es el famoso Clipper, por cierto, ¿os acordáis de la empresa Clipper que hacía aerogeneradores con una multiplicadora impresionante, que era una entrada, 4 salidas para 4 generadores? La empresa tuvo muchos problemas, acabó en suspensión de pagos, era una empresa americana y ahora se ha reconvertido a una máquina de mareas y corrientes oceánicas con las mismas personas y están con esta máquina que está dentro de Sharks, muy interesante, como un aerogenerador al revés. Bueno, estas son las instituciones, como veis, muchas instituciones, estamos en 21 estados con el programa Sharks y ya acabo con unas fotos. Esto es de hace un mes y medio, me tocó ir a Alaska, porque una de las cosas que te toca hacer es seguimiento de todos los proyectos. Todos los proyectos, llevo más de 40 en estos momentos, tienes que ir a una reunión con ellos cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, y muchas veces son con visita. Y esto, con el COVID no, pero estamos empezando otra vez. Esto es, como veis, esto era mi teléfono, o sea, estamos ahí en Fairbanks, en el norte del Denali National Park. Este es el río que hay por allí, que es gigantesco, el Tanana River. Ahí, bueno, estos son gente, bueno, uno de mi equipo, otro de University of Fairbanks, otro de Blade Runner. Estamos ahí en medio del Tanana River y aquí tengo unos vídeos de la primera. Mira, veis aquí un rotor y la idea de esta máquina, esto es para comunidades que están en medio de la nada y les hace falta una máquina de 5 kilovatios para alimentar un par de casas y entonces la idea es este proyecto en concreto con la Universidad de Alaska Fairbanks y con Blade Runner están diseñando esto, aplicando cuestiones de control co-design. Ahí veis un rotor, no os enseño el rotor confidencial, os enseño el que se puede ver. El rotor es realmente diferente, unas palabras muy curiosas,
Pero bueno, entonces os voy a enseñar un par de vídeos y con eso acabo. El primer vídeo, este de aquí, o sea, estábamos en medio del río, esto es la plataforma donde íbamos a soltar el sistema. Los mosquitos en Alaska, yo no sé si habéis estado, eso es para estar hablando otro día, o sea, son criminales. Criminales. O sea, tú cruzas una calle y cuando llegas al otro lado de la calle no sabes dónde meterte. O sea, son increíbles. Estos, como digo, hace 2 meses y medio, 2 meses, el sol no se iba, había luz todo el día. Y entonces ahí íbamos al medio del Tanana River, que habían montado esto. Nos montamos en la barca y dimos varias vueltas para que se fueran los posibles mosquitos que estuvieran con nosotros. Porque si te vas a trabajar aquí en medio con mosquitos, pues os podéis imaginar, o sea, es un rollazo. Entonces, realmente dimos unas vueltas ahí con la barca para... Entonces, os pongo el vídeo este de la barca llegando al... Para que veáis el río también, la inmensidad del río, ¿no? Es el norte del Denali National Park. El Denali, antes se llama McKinley, es el monte más alto de América del Norte. Y ahí tenéis, cuando lanzamos el rotor, fijaos la velocidad del agua, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo medio en tiempo real. Ahí está Moriel de Blade Runner metiendo el rotor. Entonces es un cable que va a empezar a girar y no sé si lo veis ahí, está girando ahí ya. Está moviendo ahí la multiplicadora y el generador eléctrico. Al principio bien y de repente el rotor se salió del agua. Y ya no iba. Y luego ya se metió. Aquí hay un problema de control de posicionamiento de ese rotor clarísimo, que hay que hacerlo de manera barata, pero estamos todavía en ello. Teníamos un gantry, ahí va el motor y la multiplicadora que va en el agua también. En esta prueba lo dejamos pues un par de horas y de repente empezó a pegar unos tirones inmensos que casi nos hunde todo el tinglado. Y lo que había sucedido es que una de las palas se rompió, no la veíamos porque estaba bajo el agua y pegaba unos tirones inmensos. Estuvimos a punto de soltar todo y que se fuera. Y ahí también se aprendió mucho. Había habido un problema de diseño, la fibra de carbono pues no había aguantado esas palas, ¿no? Bueno, pues como veis, este es uno de los muchos proyectos de SHARCS, ¿no? Pues con eso acabo, que yo creo que ya he hablado demasiado. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas, si queréis, que seguro... Y yo voy a estar aquí todos los días, o sea que en las jornadas, o sea que podemos hablar tomando un café con muchísimo gusto. Pero si tenéis alguna pregunta ahora, antes de pasar a lo siguiente, parece que tenemos un poquito de tiempo. Ninguna pregunta. Sí. Bueno, perdón. Hemos hablado mucho de generación, pero también hay un problema actual en cuanto a energía renovable, que es el almacenamiento, ¿verdad? Sí. No sé si toco algo que está fuera de contexto o... No. Está justo en el centro de... O sea, he hablado de generación porque estos dos programas son de generación. En ARPAI tenemos muchos programas de almacenamiento, en baterías y en otras formas. Es un punto clave para tener renovables. O sea, al final, si tú no tienes viento un día y no tienes sol, pues tienes que tener energía en algún sitio. Si tienes que tener un sistema de backup que es carísimo, pues no estamos haciéndolo muy bien. El problema de las baterías es que son carísimas para grandes potencias, ¿verdad? Lo hemos estado resolviendo siempre con las eléctricas, o sea, con las centrales eléctricas de bombeo, ¿no? Que tenemos 2 pantanos y entonces pues turbinamos o pues para arriba o para abajo, ¿no? Y con eso aquí en España ha ido muy bien y hemos tenido, pues ya sabéis que tenemos un índice de penetración de renovables, eólica fundamentalmente, altísimo. Hemos llegado días al 60% de generación eléctrica a partir de eólica, ¿no? 50 y tantos, 60%. Y hay países como Holanda, como Portugal, como
como Irlanda, que están en esos niveles también. Nosotros aquí no tenemos, como nadie, esos sistemas de baterías tan enormes, pero hemos funcionado muy bien con lo que ya teníamos, con los pantanos y con los pantanos de bombeo. En Estados Unidos, desgraciadamente, no hay tantas posibilidades. Es un país de grandes llanuras y, bueno, tienes bombeo, pero pantanos de bombeo también, pero no hay suficientes. Entonces, se está mirando mucho el tema de baterías. Yo diría, las baterías, el problema es que son además muy sucias. O sea, que estamos jugando con unos materiales que son muy sucios y eso también hay que pensarlo bien. Entonces, estamos mirando a ver si encontramos materiales mucho más limpios para gran almacenamiento. Bueno, se ha hecho cosas también con volantes de inercia, como sabéis, y con otros tipos de temas térmicos, en fin, muchas cosas. Estos de Alaska tenían en la universidad un volante de inercia interesantísimo, allí funcionando. Pero bueno, das en el punto. Y por cierto, Control Co-Design es importante ahí, porque si tú gestionas la energía mejor y no estás con las baterías para arriba abajo, sino que las tratas, digamos, con más cariño, la fatiga eléctrica, en este caso no mecánica, se puede reducir y entonces puedes extender también la vida de las baterías. Ese es otro punto de control clarísimo. Pero sí, es un punto clave. Y el punto de la red eléctrica, con todo ello también. O sea, no solo las baterías, la propia red eléctrica. La red eléctrica va a cambiar. La red eléctrica en 30 años no es la que tenemos hoy. Va a ser totalmente diferente. Entonces, ahí también control es clave. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy amena, muy interesante. Y me surgen dos preguntas. Una me había surgido al principio y la otra a raíz de la contestación que le ha dado usted a la persona que le ha preguntado. Empezando por la segunda, me ha llamado la atención de que no haya nombrado al hidrógeno como, digamos, el elemento capaz de almacenar la energía, la gran cantidad de energía de los sistemas que usted ha planteado en su charla. Y la segunda que me planteo tiene un poco que ver con lo que quizás de forma equivocada es mi pensamiento de la filosofía o la idiosincrasia del pueblo americano, no solo en este asunto, sino en otros. Por poner un ejemplo, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el país que más invirtió en desarrollo de drones y, de hecho, tenía una tecnología súper avanzada que nunca empleó y que Israel fue el que demostró en los años 70, con las guerras que tuvo con el pueblo árabe, la idoneidad de los drones para su uso en el escenario bélico, llamémosle así. Entonces, la segunda sería, con la cantidad ingente de dinero que Estados Unidos está ganando en este momento vendiéndole gas, entre ellos a España, que creo que somos el primer consumidor del gas americano, por cierto, generado con fracking, algo que en España está prohibido. O sea, es una cosa absolutamente increíble, ¿no?, que compremos gas generado de una forma que aquí en España está prohibida. Si de verdad estos desarrollos que se están haciendo son con vocación de ser implementados de forma práctica, porque mi idea o la percepción que yo tengo es que en Estados Unidos se investiga per se, lo cual me parece genial, pero no muchas veces, digamos, con una vocación clara de implementar en el país las tecnologías que se desarrollen. Gracias. Gracias por las preguntas. Muy interesantes y hay mucho componente técnico, político, social, de todo tipo, ¿verdad? Lo primero, lo del hidrógeno. El hidrógeno, evidentemente, es una de las posibilidades de almacenamiento. No he hablado tampoco nada de agricultura, no he hablado nada de temas que estamos haciendo de explotación marina de minas, no he hablado nada de nuclear, no he hablado nada de fisión, de fusión, de tantísimas cosas que estamos llevando a cabo. El hidrógeno es una de ellas, es una más. Mi opinión personal sobre el hidrógeno, nos falta mucho. El hidrógeno es, por ejemplo, para transporte, o sea, tú no puedes ser sentado encima de una bomba, el hidrógeno se te puede escapar entre las manos, es la molécula más pequeña que existe. Entonces, hay unas cuestiones técnicas muy importantes que hay que resolver. Pero tenemos programas y proyectos de hidrógeno mirando, incluso con energía eólica flotante, utilizar, en vez de cables para llevar la energía desde la mitad del mar hasta tierra, pues generar hidrógeno allí mismo,
que tienes la ventaja de que te ahorras toda la conexión eléctrica, que es carísima, tienes otros problemas. El hidrógeno es algo, Europa está poniendo muchísimo dinero, yo estoy asombrado de la cantidad de dinero que ha metido Europa en hidrógeno, no sé si es incluso demasiado, pero bueno, mucho, y ahora lo que ha sucedido es que Estados Unidos está copiando a Europa en eso, y está empezando a meter mucho más dinero. Y es un campo que todavía está por demostrar, ¿verdad? Sería interesantísimo que nos diera la solución, pero no sabemos dónde está la solución, o sea, y hay que explorarlo, y se está haciendo también. Y ya digo, no lo he mencionado porque no he mencionado tantísimas cosas más, ¿verdad? Respecto al tema del pueblo americano, que la pregunta es interesante. Todas estas cosas que se están haciendo son con vocación de implementarlas y de generar empleo y de generar empresas. O sea, ARPA-I, por ejemplo, el sitio donde yo trabajo, si tú vienes con un proyecto de investigación pura, fundamental, te dirán, vete a la National Science Foundation, que para eso está. Aquí queremos investigación fundamental, pero, ya lo he dicho antes, en 3-4 años quiero que tengas un negocio funcionando con lo que has inventado, porque queremos tener un impacto en la sociedad inmediato, con las cuestiones de energía, porque se nos va de las manos. Entonces, eso es ARPA-I por vocación, desde que se diseña y se crea por el Congreso de los Estados Unidos hace 11 años, se crea con esa vocación, de ir a mercado y cambiar el mercado y tener un impacto en la sociedad en las cuestiones de energía. Con el modelo de ARPA, que muchos os sonará, o DARPA ahora, que es del Departamento de Defensa, que es donde nace Internet, el mismo concepto es ARPA y la E, ¿verdad?, de energía. Y es, como digo, vocación de negocio. Si he contado aquí algo, es lo del LCOE, el tema económico. Si tú no triunfas en el LCOE, ese nuevo sistema de energía no va a tener ningún impacto social, porque nadie va a invertir y se va a quedar muerto. Entonces, el tema tecnoeconómico está en el centro de la discusión, y el tema, yo tengo en mis equipos, por ejemplo, advisors de lo que se llama Technology to Market, y son gente de mi equipo que está asesorando a todos los performers, todos los equipos de cómo montar empresas, montar negocios, hacer un licensing, hacer patentes, para que eso tenga impacto en la sociedad. O sea que es precisamente pueblo americano 100%. Pero gracias por la pregunta, porque así me ha permitido contar un poco esa parte también de lo que estamos haciendo, que creo que es muy interesante. César. Enhorabuena por una charla sumamente interesante. Gracias, César. Yo quería ver si podías hablar un poco más de algo que has esbozado, es sobre la forma en la que se hace en la práctica esa integración, ese codiseño entre el control y otra serie de tecnologías, ¿no? No sé en la práctica cuál es la metodología más utilizada, si la descripción formal, matemática de un problema que integre muchos campos, las simulaciones extensivas, las reuniones con los ingenieros y las discusiones. En fin, ¿me podrías hablar un poco más? Las has contado todas. Sí, realmente, o sea, dentro de esta discusión muchas veces tienes un software que has desarrollado que es capaz de simular todas estas cuestiones mecánicas, aerodinámicas, eléctricas, de control, y que va a hacer de alguna manera cálculo del sistema en los casos más desfavorables, por ejemplo, mirando a los estándares. Entonces, si es un aerogenerador, pues lo va a poner en los casos de carga que se llama el 1.6, el 6.1, el no sé cuántos, el tal, los tienes todos preparados, pero es una manera de integras todo y vas probando todos esos casos, y entonces lo que suele suceder es una especie de sistema iterativo que llega un momento y dices, a ver, y los resultados, dices, uy, tengo que reforzar esta pala que se me rompe, o la torre no sé cuántos, entonces lo refuerzas. ¿Qué pasa? Al reforzar has cambiado masas, inercias, tal, entonces tengo que cambiar el sistema de control. Entonces es un sistema iterativo donde todos los ingenieros están trabajando, pero con el control en el medio. Eso es una manera práctica para meter todo esto. Ahí es donde yo digo que el ingeniero de control tiene que ser el líder de esta discusión, porque tenemos, en fin, todos los sacramentos para hacerlo, porque conocemos muy bien la dinámica, porque conocemos el control, porque eso yo creo que es algo que tendríamos que reivindicar, y aquí que está nuestro presidente de CEA, que reivindique el control codesign como, no sé, igual un grupo temático un día, o yo qué sé, ¿no? Pero desde luego nuestros ingenieros tendrían que tener esa vocación de estar liderando los procesos de diseño en las empresas. Esa es una manera. El campo matemático
También, pero es que es muy difícil, como tú sabes muy bien, porque hay veces que no eres capaz de llegar a formular perfectamente bien todas las posibilidades. Y ahí se te escapa de las manos, porque formulas cosas y llegas hasta donde puedes. También lo estamos haciendo. Por ejemplo, la Universidad de Illinois, hay un profesor allí, se llama James Allison, no sé si lo conocéis, ha hecho bastantes cosas del tema más matemático y conceptual de Control Co-Design. Pero pasa un poco esto, que llega un momento que puede ser tan complicado el modelo que llegas a donde llegas. Y el tema de la simulación, bueno, ya lo acabo de contar, pero tiene también o sea, el ingeniero es el que tiene que proponer cosas. O sea, en esa empresa va a venir un ingeniero y va a decir, oye, y si en vez de probar este tipo de motor, hacemos este otro tipo de motor, y en vez de ser la pala del aerogenerador de esta manera es de esta otra, o de la turbina eólica, o de la turbina de mareas, ¿por qué estamos copiando la turbina de tierra y la ponemos en medio del agua con una plataforma? ¿Por qué hacemos eso? Igual se puede hacer de otra manera, igual puede ser otra cosa que se mueve de... Y ahí es la dinámica la que entra, porque si podemos manejar esos movimientos y esas dinámicas de otra manera, podría ser, pero ahí está la chispa del ingeniero, que luego va a usar la matemática y va a usar la simulación, pero entonces, por eso, vamos, tú lo has dicho todo, o sea, yo creo que es creatividad, es la formalidad de las matemáticas y el descubrimiento, el discovery de la simulación, ¿no? Un poco en fin. Gracias, César. Mario, yo quería preguntarte una cosa que no sé si entra en co-design, y con la mentalidad de Norteamérica, con el fracking, yo creo que un aspecto que también, por lo menos en Europa, es importante es el tema medioambiental, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de diseño o co-design, ¿qué aporta? ¿Qué puede aportar? Muy interesante la pregunta. Mira, estos son, por cierto, los logos de los programas Atlantis y Sharks, ¿no? En Sharks, y ahora también en Atlantis, estábamos muy preocupados por esto que cuentas. Entonces, en el programa tenemos 3 columnas. Una es la técnica. Otra es el Tech to Market, el tema de business que estábamos hablando hace un momento. Y la tercera es el medio ambiente. Entonces, yo tengo en mis equipos, tengo gente de los 3 campos, no solo el técnico. Y en ese campo de medio ambiente hemos desarrollado un montón de protocolos, de templates, de documentos que los que están diseñando cosas tienen que cumplir, porque yo no quiero que estén ahí matando peces como bestias, ¿no? O que estén metiendo aceite en los ríos, o este tipo de cosas, o sea, lo hemos medido muchísimo. Te hace falta energía. Si estás en Alaska es mucho mejor tener algo así que un sistema diésel, que es muy sucio. O sea, ahora tienen diésel todo el mundo. Aparte de valer 80 céntimos, está echando un humo y es horrible. Si puedes tener algo que es mucho más limpio, pero respetuoso con los peces, las plantas, o sea, no aceites, no sedimentos, que no cambie la sedimentación de los ríos, que no, hay muchas cuestiones de estas. Entonces, en todos estos programas tenemos las 3 cosas, tanto en eólica flotante como en mareas y ríos. Es lo que, bueno, y también hay mucha cuestión de los permisos, lo que llamamos el permitting, que está muy ligado también con el environmental, porque la normativa para poner cualquier máquina en Estados Unidos es muy complicada. Aquí es más fácil. En Alaska es más fácil, pero en el resto del continente hay una normativa tremenda y en gran parte es por el tema medioambiental. Pero bueno, es una de las columnas también. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que nos estamos un poco excediendo el tiempo. Lamento mucho cortar las preguntas porque la pregunta ha sido súper interesante. Creo que tendremos oportunidad a lo largo del cóctel de esta noche y a lo largo de todas las jornadas para que discutáis con Mario todos estos asuntos, ¿vale? Entonces, sin más,